¿Cómo ha evolucionado de verdad el poder de compra en Uruguay en las últimas décadas? Bueno, hoy vamos a hacer un viaje de 35 años a través de los datos, para descubrir una historia fascinante, una de caídas, de recuperaciones espectaculares y, sobre todo, de las políticas que lo cambiaron todo. Pensadlo como una clase de historia económica que nos toca muy de cerca. Pero antes de nada, necesitamos una herramienta clave. Hay que entender muy bien la diferencia entre salario nominal y salario real. A ver, el salario nominal es fácil. Es el número, la cifra que vemos en la nómina a fin de mes. Pero el protagonista de nuestra historia, el que de verdad importa, es el salario real. Este nos dice cuánto podemos comprar con ese dinero, una vez que le descontamos el efecto de la inflación. Sin tener esto claro, los números nos pueden engañar. Vale, pues nuestra historia la vamos a dividir en 5 capítulos muy claros. Empezaremos con lo que se conoce como la década perdida. Luego veremos un punto de inflexión que lo cambió todo. Analizaremos una fase de recuperación increíble y acabaremos con la realidad actual y las lecciones que podemos aprender de todo esto. ¡Vamos a ello! Nuestro primer capítulo nos lleva de 1990 a 2004, un periodo que muchos economistas llaman la década perdida, y enseguida vamos a ver con los datos por qué fue una época tan complicada para el bolsillo de los trabajadores en Uruguay. Este periodo estuvo marcado por un doble golpe, una especie de tormenta perfecta. Primero, a principios de los 90, una inflación altísima, que literalmente devoraba los aumentos de sueldo. Imaginaos la sensación. Te suben el salario, pero cada mes que pasa puedes comprar menos cosas. Y por si fuera poco, después llega la tremenda crisis de 2002-2003, que ya fue el golpe de gracia y hundió el salario real de forma drástica. Fijaos bien en este número, 86. Este es el índice del salario real en 2004, tomando como base 100 el año de partida. Es el punto más bajo de todo el periodo de 35 años que estamos analizando. Representa el momento en el que el dinero de la gente valía menos. Fue, literalmente, tocar fondo. Pero como suele pasar después de tocar fondo, algo cambió. Y ese cambio tiene una fecha clave, 2005. Este año no es solo una fecha más en el calendario, fue el verdadero punto de inflexión que redefinió la trayectoria económica de Uruguay para la siguiente década y media. Justo después del punto más bajo de la crisis, en 2005, se toma una decisión de política económica fundamental. Se decide reactivar la negociación colectiva. Y esto, que puede sonar muy técnico, sentó las bases para un modelo completamente distinto de cómo se iban a fijar los salarios a partir de entonces. ¿Y cuál fue el motor de ese cambio? Pues los llamados consejos de salarios. Para que nos entendamos, es como una mesa de negociación con 3 patas: el gobierno, los empresarios y los sindicatos. Se sientan juntos y negocian los salarios mínimos y las condiciones para cada sector. Su reactivación en 2005 fue la política pública que, como veremos, cambió por completo la tendencia del poder adquisitivo. Con este nuevo marco ya en marcha, entramos en una era completamente nueva. Los siguientes 15 años, de 2005 a 2019, marcaron un periodo de crecimiento sostenido y, la verdad, bastante espectacular del poder de compra de los uruguayos. Y aquí está el resultado. Fijaos, un aumento acumulado de casi el 59% en el salario real. Esto no es solo una cifra, es una transformación real en la economía de miles de familias. Marcó una recuperación que no solo fue fuerte, sino también muy duradera. Esta tabla, yo creo, lo resume todo a la perfección. Mirad el contraste. En el primer periodo, entre 1990 y 2004, el salario real caía de media un 0,6% cada año. En cambio, entre 2005 y 2019 crecía a un ritmo promedio del 3,36% anual. La diferencia es abismal y nos enseña el impacto directo que tuvo el nuevo modelo de negociación salarial. Además, esta recuperación no fue cosa de un solo sector, fue bastante generalizada. Tanto el sector público como el privado vivieron un crecimiento impresionante, un 65% en el público y un 60% en el privado aproximadamente. Esto nos dice que los beneficios se repartieron de forma amplia por toda la economía. Pero para que esto no se quede en porcentajes, vamos a ponerle cara a los números con 2 sectores clave. El salario de los maestros, por ejemplo, vio aumentos muy notables. Pero quizá el caso más revelador del impacto de los consejos de salarios es el del trabajo doméstico, un sector que históricamente había sido precario e informal. Al establecerse un salario mínimo en la negociación, no solo se dignificaron las condiciones, sino que se ayudó de forma muy efectiva a reducir la brecha salarial. Pero claro, en economía las tendencias rara vez duran para siempre. A partir del año 2020 entramos en una nueva fase, una marcada por más volatilidad y sobre todo por un ritmo de crecimiento bastante más lento. Este gráfico de barras es básicamente el resumen de nuestros 35 años de historia económica en un solo vistazo.
Fijaos en las tres etapas. La primera barra, la de la década perdida, es negativa. La segunda es el gran salto de la recuperación. Y la tercera, la de la realidad actual, es más modesta, con un crecimiento anual que ronda el 1,33%. La razón de este cambio de ritmo tiene un nombre claro: la pandemia. El shock económico global que supuso provocó una caída del salario real entre 2020 y 2021. Y aunque después ha habido una recuperación, esta no ha tenido ni de lejos la misma fuerza que vimos en la década anterior. Muy bien, pues después de este largo recorrido por los datos, ¿qué podemos sacar en claro? ¿Cuáles son las lecciones de economía fundamentales que nos deja esta historia? Y también, ¿qué limitaciones tiene un análisis como este? A ver, la lección principal para mí es clarísima. Las políticas públicas importan y mucho. El marco institucional, en este caso la negociación colectiva, fue el verdadero motor que impulsó la recuperación. También aprendimos que la inflación es el gran enemigo del poder adquisitivo y de la capacidad de ahorro. Y por último, que herramientas como los salarios mínimos son clave para proteger a los trabajadores más vulnerables y reducir las desigualdades. Y una pequeña nota técnica, que es importante por rigor. Para analizar un periodo tan largo, hemos tenido que empalmar diferentes series estadísticas oficiales. Aunque se usan métodos estándar para hacerlo de forma coherente, es importante recordar que este análisis es nuestra mejor aproximación a una realidad económica que es, por supuesto, muy compleja. Y este análisis de 35 años nos deja con una gran pregunta abierta de cara al futuro. Con una inflación que parece más controlada, ¿cuál será el próximo gran motor para que el poder adquisitivo siga creciendo? ¿Será la productividad, la innovación, la educación? El próximo capítulo de esta historia económica, desde luego, está todavía por escribirse.